Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir, voy a compartir la pantalla y nos quedamos en la parte de las características de la ciencia, ¿verdad? Nos quedamos en esta última partecita por acá, a ver. Acá, pues ya habíamos discutido cuáles son o sea, por qué cada una de estas, pues la tenemos que considerar como parte pues de toda ciencia, ¿no? No solamente del área de la biología, ¿cierto? Entonces, sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable, ¿no? ¿Y qué dijimos que era una ciencia en primer lugar? A ver, Un área de estudio. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es una ciencia? Una ciencia es algo, pues, complejo, no es tan sencillo. ¿Qué más? ¿Qué es una ciencia, chicos? ¿No se acuerdan? No se acuerdan. De hecho, ahí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Pero bueno, digamos que es algo más, ahí está resumida, ¿no? Está resumido el concepto. Que la ciencia ciertamente es un conjunto, ¿no? De conocimientos, ¿verdad? Sistemáticos, obtenidos a partir de experimentación, observación, que van a ser validados precisamente porque son conocimientos verificados, son conocimientos que se comprueban, ¿verdad? Y que dan resultado a la postulación de teorías, de leyes, etcétera. ¿Correcto? Entonces, toda ciencia se caracteriza precisamente por eso. Ujú. Entonces, se trata de obtener conocimiento y la herramienta que vamos a utilizar para ello, pues es esto, ¿no? El método científico, ¿verdad? Entonces, ya lo han visto en otras ocasiones, seguramente en metodología de la investigación, ya lo vieron o lo están viendo. Y tenemos estas 5 partes, ¿verdad? Del método científico que se aplica, ¿no? En este caso a la biología. Entonces, primera etapa, observación, ¿no? Tenemos que observar bien el fenómeno para poder, pues nosotros saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué fenómeno vamos a estudiar? Entonces, tengo que observarlo para posteriormente plantearme unas preguntas, ¿no? Son las que les llaman las preguntas de investigación, ¿ok? ¿Por qué? Porque a base de observación, pues uno genera cierta curiosidad, ¿no? Y se empieza a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, esas preguntas, ¿ok? Nos van a llevar posteriormente, en conjunto con la observación, nos van a llevar al planteamiento de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya saben qué es una hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? A ver. Es así como algo que tú piensas que podría ser Una, correcto, pero todavía no es comprobado, A ¿no? Es ver, como una idea. ¿alguien más? sí, profe, es que una hipótesis es como un planteamiento que ya se tiene, pero todavía no tiene un fundamento científico, o sea, no está comprobado el 100. Ok, Una teoría es algo que ya está comprobado, pero aún tiene sus dudas. Y una ley es algo que ya es, ¿cómo se llama? 100% verídico. ajá, exacto. Entonces ahí como mencionan Tess y como menciona Miguel, una hipótesis es un planteamiento o es una idea, ¿verdad? Una suposición de lo que nosotros creemos, ¿no? O más, bueno, no tanto creemos, que hipotetizamos que la razón de un fenómeno es tal, ¿no? Pero como no la hemos comprobado, pues es algo que no podemos enunciar de manera formal todavía. Entonces tenemos que recurrir, ¿verdad? A la experimentación, ¿ok? Que con experimentación aquí siempre se toma en cuenta o se piensa, ¿verdad? Uno cuando escucha experimentación, pues siempre viene a nuestra imagen a nuestra mente esta imagencita, ¿no? De hacer experimentos como tal en laboratorio, pero no necesariamente es así, ¿no? Hay otro tipo de técnicas que nos permiten igual comprobar que no tienen que ver precisamente con laboratorio, tal cual. Sin embargo,
ciertamente es la etapa en la que nosotros vamos a comprobar, ¿no? Nuestra hipótesis. Vamos a ver si es real la explicación que nosotros estamos pensando o si se trata de algo más, ¿no? O de algo diferente. ¿Correcto? Y eso nos va a llevar después, ¿verdad? A la obtención de unos resultados. Todos esos resultados que nos indican, los tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que interpretar los resultados para posteriormente, ahora sí, poder concluir, ¿no? Vamos a establecer una especie de discusión, ¿no? En la parte de los resultados vamos a discutir, ¿no? ¿Qué es lo que significan esos resultados? ¿Qué quiere decir todo eso? Y finalmente, poder establecer conclusiones que nos van a conducir al establecimiento de las teorías o las leyes, ¿no? Entonces, como bien comentaba su compañero, una teoría es una serie, ¿no? Un conocimiento que tiene una alta probabilidad de ser cierto, pero que no es 100% cierto, ¿correcto? Entonces tiene por allá, aquí un dato que les comento es que en ciencia, por lo general, el nivel de probabilidad del conocimiento que se genera es del 95%, ¿ok? De ser cierto. Tiene por allá un 5% de probabilidad de error, ¿no? Lo cual es muy pequeñito, pero pues sigue habiendo todavía ese margen, ¿no? En cambio, en las leyes, pues es algo que aplica de manera universal y que es 100% seguro, ¿no? En todos los casos. Entonces, la diferencia. Y el método científico es muy, muy importante porque sin él, nosotros no vamos a obtener un conocimiento que sea convincente, que sea verídico y que nos permita a nosotros convencer, ¿verdad? Convencer a la comunidad de que esto que estamos tratando de explicar es de esa forma. Entonces, si uno intenta resolver un problema que requiera de la ciencia, pues necesitamos forzosamente pues aplicar todo esto, ¿verdad? De lo contrario, pues no vamos a conseguir que nadie nos crea, ¿no? En pocas palabras. Entonces hay que verificarlo todo. Todo tiene que estar perfectamente comprobado. Entonces, si ustedes se fijan en esto, pues en una parte más de tipo social, digámoslo así, pues también aplica en el caso de los abogados, ¿no? O sea, si ustedes se meten en juicio y todo el rollo, pues es que es lo que te dice, ¿no? Que tienes que presentar evidencia, ¿verdad? Tienes que presentar pruebas de, de que lo que tú estás diciendo es lo correcto, ¿no? Es cierto. Y la contraparte, pues va a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Entonces es algo similar a eso. Entonces la ciencia, o lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Tiene que estar fundamentado en evidencia sólida para que el resultado sea el adecuado y pues podamos generar, ¿no? Conocimiento nuevo o modificar el previo, ¿ok? Bueno, después de esto, vamos a hablar de los seres vivos. Ajá. Los seres vivos dijimos que, bueno, ¿cómo definir, no? Primero que nada, un ser vivo. Es un poquito complicado, no es tan sencillo. Entonces, todos nosotros como seres vivos tenemos ciertas características, ¿verdad? Que nos hacen precisamente eso. Entonces, todos los seres vivos tenemos una serie de características por allá que nos permiten definirnos de esa manera. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características? Aquí tenemos un par. Vamos a empezar con estas. Organización, ¿no? Todos los seres vivos tenemos una organización, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser esa? Pues la unidad básica, ¿verdad? De todos es el nivel celular, que ese ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto los niveles de organización previamente. Entonces, a partir de una célula, ya consideramos a los seres vivos, ¿no? En el nivel químico, o sea, lo que implica el nivel subatómico, el nivel atómico y molecular, pues ahí todavía no llegamos, ¿no? A seres vivos. Pero ya a partir de que se forma una célula, allá sí, ¿no? Ya hablamos de seres vivos como tal. ¿Por qué será? Pues porque todas esas características que vamos a ver a continuación se presentan en ese nivel. Entonces aquí, ¿qué más? Organización es una, homeostasis, ¿no? Esa es la siguiente. ¿Qué significa eso de homeostasis? La homeostasis es todo el conjunto de mecanismos que los seres vivos utilizamos de manera natural para regular, ¿no? Nuestras funciones internas.
o para mantener, ¿no?, el equilibrio interno de nuestro cuerpo, ¿no?, o de nuestras propias células. Entonces, nosotros al estar en constante contacto, ¿verdad?, con el ambiente, pues hay cambios, ¿no? Entonces el ambiente va a promover que haya ciertos cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Y esos cambios se van a manifestar incluso desde la parte más interna, desde nuestras células. Entonces nuestras células, ¿cómo le hacen, no?, para mantener ese estado de estabilidad que necesitan? Pues con base en la homeostasis, ¿no? Entonces son una serie de mecanismos que nuestras células van a ir realizando para mantener esa estabilidad. De lo contrario, si fallasen, ¿no?, estos mecanismos, pues empezaríamos se manifestaría en algún tipo de anomalía, ¿no?, de problema, ¿ok? Pues ya luego vamos a hablar más, más a fondo de algunos ejemplos de homeostasis. Luego, irritabilidad, ¿no? Esa es otra característica de los seres vivos. Ahí lo dice, ¿no? La irritabilidad se refiere a cómo nosotros vamos a reaccionar ante los estímulos del medio, ¿no? Entonces, todos nosotros reaccionamos a algún estímulo, ¿verdad? Entonces, cuando hace mucho calor, nosotros vamos a reaccionar a eso, ¿no? Cuando hace mucho frío, también, ¿verdad? Cuando nos da un toque eléctrico, ¿verdad?, reaccionamos, ¿a poco no? Entonces, luego, inmediatamente, si nosotros tocamos por ahí un cablecito que está pelado, ¿qué va a pasar, no? Que nos va a dar, pues, va a haber una descarga, ¿no?, eléctrica en nuestro cuerpo, y nosotros de manera inmediata vamos a quitar la mano de ahí, ¿no? Entonces, esa es una reacción totalmente involuntaria, no es una reacción natural. Entonces, somos irritables. Entonces, todos los organismos son capaces de reaccionar ante gran diversidad de estímulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nuestros ojos, no? Que reaccionan también a la luz, ¿cierto? Nuestras pupilas se dilatan o se contraen, pues dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de luz que estemos recibiendo, y eso da como consecuencia, pues, el tipo de imagen que se va a proyectar ante nosotros, ¿verdad? Y que nuestros ojos van a ser capaces de ver y posteriormente de interpretar, ¿correcto? Movimiento, ¿no? Los seres vivos nos podemos mover, ¿verdad? Claro que hay algunos grupos que no se pueden desplazar como tal, al menos no por sus propios medios, como son las plantas y como son los hongos, ¿verdad? Entonces las plantas y los hongos no se pueden desplazar por sí solos, necesitan de cierta ayuda para poder hacerlo. Pero, pues, todos los seres vivos vamos a movernos de alguna manera, ¿ok? ¿Qué más? Metabolismo. Todos los seres vivos tenemos metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Aquí lo dice, ¿no? Reacciones metabólicas son todas aquellas reacciones químicas que van a ocurrir al interior, ¿no?, de nuestro cuerpo. Cualquier tipo de reacción que a ustedes se les ocurra y que forme parte, ¿verdad?, de un sistema biológico, pues es el metabolismo, ¿no? Entonces hablamos de metabolismo celular, el metabolismo de los tejidos y ya también metabolismo en general en todo su conjunto, ¿correcto? Desarrollo, por supuesto, ¿no? Todos los seres vivos nos desarrollamos, ¿no? Tenemos crecimiento, vamos madurando con el paso del tiempo y pues es parte, ¿no?, del ciclo de vida de cada organismo. Reproducción también es otra característica propia de los seres vivos. No hay ser vivo que no sea capaz de reproducirse, ¿verdad? Entonces, todos los seres vivos nos reproducimos, que de hecho esa es la finalidad última, ¿no?, de la vida, el poder transmitir, ¿no?, nuestros genes a la siguiente generación. Eso es lo que busca toda especie, todo organismo, ¿correcto? Esta de aquí es muy importante, adaptación, ¿no? Por supuesto que todos los seres vivos igual somos capaces de adaptarnos en menor o mayor grado a los cambios ambientales. Entonces, pues nosotros estamos adaptados a vivir aquí en el trópico, ¿cierto? Estamos acostumbrados, ¿verdad? O sea, ya no nos supone grandes problemas el ambiente que nos rodea aquí, ¿no? Porque aquí vivimos. Ahora que si nos mudamos, ¿verdad?, a algún otro sitio, si nos mudamos, por ejemplo, al norte, donde hace más frío, pues allá nuestro cuerpo va a sentir la diferencia, ¿cierto? Y vamos a estar adaptándonos, ¿no? Al principio, pues vamos a sentir que el cambio es muy brusco,
pero con el paso del tiempo, pues ya vamos a estar más relajados y vamos a poder desempeñarnos como normalmente lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos adaptamos al cambio. Y eso es algo que siempre hacen todos los organismos. Obviamente esto que tenemos aquí al final, composición química y estructura, pues es parte de lo mismo y que se relaciona mucho también a la parte de organización. Pues todos los seres vivos tenemos cierta composición química, ¿verdad? Que nos va a proporcionar pues una cierta estructura también, ¿no? Entonces, aquí las tenemos. ¿Alguna duda, pregunta sobre este pequeño tema? No, maestro. Muy bien. Entonces, así cuando yo les pregunte, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas características de los seres vivos? Entonces ya sabrán explicar cuáles son y qué quiere decir cada una, ¿ok? Muy bien. Ok, aquí la presentación la vamos a cortar, pero pues vamos a continuar con otros conceptos, ¿ok? Muy bien. Ahora, continuando con esto de los seres vivos, vamos a hablar de los elementos, ¿no? Y de los componentes que forman parte de nosotros. Entonces, tenemos dos grandes cosas aquí. Tenemos dos grandes cosas. Tenemos los que les llaman los bioelementos, ¿no? Aquí en la ventana de chat les puedo ir escribiendo parte de esto para que vayan igual anotando. Y tenemos igual compuestos inorgánicos, ¿no? Que forman parte de nosotros. Vamos a hablar primero de estos, de los compuestos inorgánicos y que son fundamentales también para el desarrollo de los seres vivos. ¿Cuál podría ser un ejemplo? A ver qué se les ocurre a ustedes. ¿Qué podría ser un ejemplo de compuesto inorgánico que forme parte de nosotros o de cualquier ser vivo? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, un compuesto inorgánico sería cuando vamos ¿Cuál? ¿Cuál al sería baño, ¿no? cuál sería un ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de compuesto inorgánico? ¿Cómo se llama? El oxígeno. Ah, no, perdón, primero iba a hablar y le interrumpí. ¿Qué iba a decir, Chel? A ver, vamos por partes. Maestro, Pues ya no quiso decir nada. ¿Qué pasó? ¿sí me escuchó o sí estuve mal? Casi no te escuché, como que se entrecortó, pero puedes repetirlo, por favor. Que yo pienso que un compuesto inorgánico es el momento cuando vamos al baño, pues sacamos algo, o ya sabe dónde. Yo digo que es un compuesto inorgánico porque no, pues no sirve para nada. Pero ahí No no, sé, eso pienso que eso es no porque Eh, ese el desperdicio oxígeno, del ¿no? que tú hablas es materia orgánica. El oxígeno, ok, el oxígeno es un compuesto. Dice Itzel que el hierro sería un ejemplo de compuesto inorgánico. Claro, exactamente, el hierro, ahí tenemos un ejemplo que es un componente bastante importante a nivel celular. Vamos a platicar un poquito de eso. Pero el más, digamos, general que nos podríamos imaginar es el agua, ¿ok? Entonces, el agua es el componente fundamental, pues, de todos los seres vivos, ¿no? El agua, componente inorgánico. ¿Y por qué es tan importante el agua? A ver, porque es un medio en lo que nos podemos nutrir, nos da nutrientes, nos da vida, porque sin agua pues no existiría la vida. claro, es vital, ¿verdad? Es vital el agua. Pero ¿a qué nos ayuda el agua? A ver, Josafat, dinos.
Considerando que nuestro cuerpo es 70% agua, tenemos que mantenernos hidratados y el agua, además de que nos hidrata, tiene sales minerales, cuenta con sales, minerales, etc. Ese dato es muy importante. El agua que nosotros tomamos de manera diaria no es agua pura, o sea, no es H2O nada más, sino que hay sales minerales disueltas en el agua, que es lo que hace que el agua sea el componente vital. ¿Correcto? El agua pura como tal, pues no nos da tanto beneficio. Ujú. Entonces es muy importante, las sales disueltas en el agua son súper importantes, ¿no? Porque al final se van a mezclar con otros nutrientes que tenemos nosotros en las células y eso es lo que va a proporcionar también, pues, parte, ¿no? Del funcionamiento de las mismas. Entonces hay varios detalles muy importantes de qué hablar respecto al agua, fíjense. Aparte de lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, ¿no? del agua en nuestro cuerpo? Bueno, primero que nada, gracias al agua, ¿verdad? Una gran cantidad de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo van a tener chance de que ocurran. Entonces el agua es un componente importantísimo porque promueve, ¿verdad? Una buena parte del metabolismo también, ¿ok? Entonces ahí tienen un detalle. Otro detalle es que el agua es es un componente importantísimo para la termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? El hecho de que nuestro cuerpo pueda regular propiamente su temperatura corporal, ¿no? Entonces, gracias al agua podemos hacer eso. ¿A través de qué? Pues a través de la sudoración. O sea, el sudor es agua en su mayor parte, ¿no? Entre otras cosas. Pero pues es lo que nos ayuda a controlar, ¿no? A que nuestro cuerpo pues se mantenga en esa estabilidad, ¿no? De temperatura. Entonces ya tenemos allá dos puntos importantes. Un tercer punto, ¿cuál sería, no? Pues que ayuda también al transporte, ¿no? De sustancias, de nutrientes en el organismo. ¿Por qué? Porque parte del contenido de nuestra sangre, ¿verdad? Es agua, es líquido. O sea, la sangre no es líquida en su totalidad, ¿no? O sea, ustedes ven la sangre y se les hace líquido, pero pues si nos ponemos a analizar los componentes de la sangre, nos vamos a dar cuenta de que hay una parte sólida y hay una parte líquida. ¿Cuál es la parte sólida? Pues la parte de las células que lo compone, que componen la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo lo que va por ahí, todo eso conforma la parte sólida. Y la parte líquida, que es el plasma sanguíneo, después es donde se encuentra el suero y también una buena cantidad de nutrientes están ahí y agua, ¿no? Entonces, toda esa parte líquida, pues, ¿verdad? Cuando circula la sangre, pues, ¿qué hace, no? Pues están transportando todos los nutrientes que nuestras células van a necesitar, ¿no? Pues, valga la redundancia, nutrirse, ¿no? Desarrollarse y cumplir con lo que tienen que hacer. Entonces, ahí está, ahí ya tenemos otro punto clave del agua. ¿Qué más? Pues también, fíjense que nuestras células, si ustedes checan un esquema celular, normalmente una célula se representa como una esferita, ¿verdad? Una esferita, tiene ahí sus estructuras, pero ¿qué hay dentro de la célula, no? O sea, esas estructuras, ¿dónde están? Entonces, lo que hay dentro de la célula, pues no es un espacio vacío, sino que es agua, primeramente. Por eso todos nosotros, pues o sea, gran parte de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Porque gran parte de la célula es agua también. Entonces, ¿qué sucede? Que el agua es lo que le va a dar forma, estructura, es lo que le va a dar volumen, ¿no? A nuestras células. Entonces ahí ya tenemos varios puntos importantísimos, ¿no? Que denotan lo fundamental que es el agua para todos los seres vivos, no solamente nosotros, para todos. ¿Correcto? Sin embargo, tenemos por allá otros compuestos inorgánicos que también van a jugar un papel indispensable, ¿verdad? En nuestra nutrición y en nuestra vitalidad. Entonces, bueno, entonces vamos a poner aquí agua, ¿no? Pero tenemos por allá lo que mencionaban, que son sales minerales, ¿verdad? ¿Qué ejemplos? Pues ya mencionaban ahí el hierro, ¿verdad? ¿Por qué es importante el hierro? ¿Alguien sabe?
Porque nos da fuerza. Les da fuerza, ¿verdad? ¿De qué forma nos da fuerza el hierro? Bueno, vamos a poner acá, pues, algunos ejemplos. El hierro ayuda porque forma parte muy importante de la estructura de una proteína que se llama hemoglobina, que está en nuestra sangre. Entonces, el hierro, al ser parte, pues digamos, medular, ¿verdad?, del esqueleto de la hemoglobina, y la hemoglobina, ¿qué ayuda? Pues ayuda al transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿verdad?, a todo el organismo. Entonces, ahí tenemos que el hierro va a ayudar precisamente a eso, ¿no? A que nuestro cuerpo esté oxigenado, ¿verdad? Y también a la eliminación de productos de desecho como es el CO2. Y por otro lado, el hierro también es un componente muy importante en la nutrición, ¿verdad? Porque nos ayuda a mantener nuestras células, como decía, ¿no?, fuertes, ¿no? Parte de lo sano de nuestro cuerpo se debe también al hierro. Hay otras sales minerales que tienen por allá cierta importancia, como pueden ser, por ejemplo, el calcio, ¿verdad?, el sodio, el potasio, ¿no? Vamos a enlistarlos acá: sodio, tenemos aquí sodio, tenemos potasio, tenemos calcio. Aquí yo estoy mencionando elementos independientes, pero podemos hablar también de sales como tal, ¿no?, del cloruro de sodio, del cloruro de calcio también, entre otros componentes. Entonces, ¿qué pasa con el sodio, por ejemplo? El sodio y el potasio, ambos van a ser fundamentales para el desarrollo de el sistema nervioso. Juegan un papel primordial en el sistema nervioso. Entonces, el sodio y el potasio son dos elementos, ¿verdad?, que tenemos que consumir de manera regular porque ayudan a que la transmisión del impulso nervioso sea adecuada, ¿no?, se dé de manera correcta. Y el sistema nervioso, pues, ¿por qué es importante? Porque es el sistema que nos ayuda a coordinar, ¿verdad? Que nos ayuda a coordinar nuestro cuerpo, ¿no?, la parte motora, pero por otro lado, pues también nos ayuda a, a coordinar funciones internas, ¿no?, otras funciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces es muy importante considerar el sodio y el potasio en ese sentido. ¿Y qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con el calcio? Bueno, pues ese seguramente ustedes ya lo saben, que el calcio juega un papel preponderante, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestro esqueleto, ¿no?, el sistema óseo. Entonces, el sistema óseo, ¿por qué nos ayuda? A ver, ¿por qué es importante el esqueleto? Porque solo así nos podemos mantener erguidos y no seríamos puro músculo y andaríamos ahí como un caracol o una serpiente. Como un caracol tal vez, como una serpiente no, porque la serpiente también tiene esqueleto. Pero sí. Es, Sí. Ajá, a ver, dinos. es lo que le da forma a nuestro cuerpo y por lo cual podemos hacer varias acciones. Como comentaba Itzel, es lo que permite que caminemos seguidos, además de que podamos actuar como estamos acostumbrados a hacerlo. Sin el esqueleto, básicamente, seríamos una masa de carne que probablemente ni siquiera se pueda mover. Exactamente, ¿no? El esqueleto nos da ese sostén, ¿verdad? O sea, es lo primero sobre lo cual se van a sostener los músculos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el esqueleto y que el calcio como componente inorgánico o como sal, también combinado con algún metal para formar sales, va a ser fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo del sistema esquelético y de esa solidez, ¿no?, que caracteriza a los huesos. Entonces, por eso, pues es muy importante en el caso de las mujeres, ¿no?, que luego con el paso de la edad se empiezan a descalcificar, ¿no? Y sobre todo cuando van a tener hijos y todo, pues ahí se les recomienda tomar ciertas vitaminas o pastillas, ¿no?, que les pues ayude, ¿no?, a implementar o a incrementar la cantidad de calcio, pues para evitar esa descalcificación y que sus huesos pues no sufran daño, ¿no?, posteriormente. Entonces, igual lo mismo pasa con las personas pues, que ya están en edad, ¿verdad? Sucede algo similar a eso, ¿no?
nos empezamos a descalcificar. Entonces, pues ahí nos hace los huesos más quebradizos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Muy bien. Entonces, y por otra parte, ¿qué tenemos? Aparte de los componentes inorgánicos, pues tenemos a las biomoléculas, ¿verdad? ¿Cuáles son las biomoléculas? Ya las vimos el trimestre pasado. Carbohidratos, lípidos, proteínas, y tenemos la cuarta, que son los ácidos nucleicos, ¿no? Que esa es la que vamos a ver igual en la siguiente clase. Entonces, biomoléculas, carbohidratos. ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan? ¿Por qué los carbohidratos eran fundamentales para los seres vivos? Si no estoy mal es porque nos brindaban energía. Ahí tenemos una, ¿no? Que es, esa digamos que es la parte más importante con respecto a los carbohidratos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de las funciones de los carbohidratos? Primero, brindan energía, ¿no? O sea, los carbohidratos son moléculas orgánicas que nos van a ayudar, ¿verdad? A encender los motores, ¿verdad? Entonces, sin esas moléculas, nuestras células, pues se vería, o sea, su capacidad funcional se vería fuertemente disminuida. Entonces, los carbohidratos, pues son la fuente de energía principal, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Es energía de uso primario, de uso inmediato, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso es importantísimo los carbohidratos. El hecho de ingerir cierta cantidad de carbohidratos, pues es lo que va a hacer que nuestras células estén cambiando, ¿verdad? De manera constante. Entonces, pero aparte de brindarnos energía, recuerden que los carbohidratos también tienen una función de tipo estructural. Entonces, hay carbohidratos ahí que forman parte de ciertas estructuras corporales, ¿verdad? Como son, aparte de las membranas celulares, igual están formadas por algunos grupos de carbohidratos, no tantos, pero, por ejemplo, hay algunos organismos cuya estructura principal está hecha por carbohidratos, como en el caso de las plantas, ¿no? Ese ejemplo ya lo habíamos platicado al final del trimestre anterior, que el tronco, ¿verdad? Los tallos de las plantas está formado por un componente que se llama celulosa. Y la celulosa es un carbohidrato, es un polisacárido, ¿ok? Es un carbohidrato complejo, muy grande, y que es lo que les va a brindar, ¿verdad? A los árboles, a la corteza, pues esa solidez, ¿no? Hagan de cuenta que es como el calcio de los huesos para nosotros, pues la celulosa, pues es eso, ¿no? Es como un equivalente, digámoslo así. Entonces, ese tronco que ustedes ven en los árboles, que los hace mantenerse bien erguidos sobre la tierra y estén ahí bien rígidos, pues es en parte por la celulosa. Esa es una función de tipo estructural. Y en el caso también de los artrópodos, ¿quiénes son los artrópodos? Son todo el grupo de animales invertebrados que tienen extremidades o patas articuladas, como los 100 pies, los 1000 pies, ¿no? Los insectos, los crustáceos, ¿no? Todo ese grupo que es muy grande son los artrópodos. Y todos ellos están duros, ¿verdad? Entonces, si ustedes pisan a un 1000 pies, oyen como cruje, ¿no? ¿No? Pisan a una cucaracha igual, oyen como cruje. Y así con todos ellos, ¿no? A un cangrejo ustedes lo agarran y está duro, pero no tiene huesos. Entonces, ¿por qué está duro? Porque tiene una especie como de armadura, ¿no? Está acorazado. Entonces, esa coraza está formada por un compuesto que se llama quitina, ¿ok? Es un exoesqueleto quitinoso, así se le llama. Y eso es un carbohidrato, también es un polisacárido. Entonces, igual, acuérdense de la clasificación de los carbohidratos, que son los monosacáridos, los disacáridos, y tenemos también a los oligosacáridos, y tenemos a los polisacáridos, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, ¿no? Tenemos a la glucosa, que es un monosacárido, también a la fructosa, ese es otro. Entre los disacáridos tenemos la sacarosa, ¿verdad? Que es pues es el azúcar de mesa que nosotros utilizamos normalmente. También está la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche, ¿no? En la leche de los mamíferos, la lactosa.
entre otros ejemplos. Polisacáridos, está el almidón, que está en las plantas, el glucógeno, que es un polisacárido muy grande que se almacena en nuestros músculos, ¿no? Entre otros ejemplos por ahí. Se va a cortar ahorita la llamada, chicos, pero ya saben, vamos a reingresar con el mismo enlace para terminar con parte de esto, ¿ok? Y luego, ¿qué más? Los lípidos. ¿Qué pasó con los lípidos? ¿Qué dijimos que eran los lípidos? ¿Se acuerdan? Son las grasas, ¿no? Exacto, los que se conoce como grasas, ¿verdad? Y aquí ayudan